Listo, vamos a ir comenzando entonces. Buenos días, espero que estén súper bien. Eh, Sin más, voy a empezar a compartir pantalla para comenzar. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Ok, excelente, gracias. Bueno, para no quitar más tiempo, vamos a comenzar de una vez. El tema de hoy es formato de la hoja de trabajo. Ya en la clase pasada conocimos un poquito más sobre las celdas. Yo creo que ya se pueden manipular, ya se pueden agregar, eliminar, insertar. Pero ahora es momento como de darles otra forma que el simple texto que siempre aparece aquí, que es este de color negro y con los bordes redondeados y más o menos eso. A veces se necesita que la hoja esté más presentable porque, pues por supuesto, estos libros de Excel, la idea es como enviarlos a otras personas para que los revisen o simplemente porque nosotros queremos verlo de una manera más ordenada. Entonces, para eso nos ayudan varios de los grupos de formato que están en esta pestaña de inicio. Hoy vamos a ver bastantes grupos de estos y de la pestaña de disposición de página vamos a ver también el grupo de temas. Entonces vamos a comenzar de una vez con el grupo de fuente. La dinámica va a ser más o menos esta. Explico las opciones del grupo y a continuación, cuando termino, hacemos una sesión de preguntas sobre el grupo específico, si tiene, para mantener un poquillo lo que es el orden. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el grupo de fuente y la primera opción es fuente. Eh, Esto básicamente es el tipo de letra que se puede utilizar eh, pues para las celdas. Esta fuente es independiente por celda, entonces, eh, por ejemplo, si yo me pongo en la celda B2 y cambio el tipo de fuente, entonces eso solo aplica para B2. Si selecciono un rango, también va a aplicar para el rango. Entonces, básicamente, así como esta, la mayoría de opciones de Excel aplican solamente a la selección que se tenga activa. Hay opciones que no, pero bueno, para eso le vamos a subir el material específicamente de este capítulo para que ahí lo puedan verificar si tienen tiempo. De igual manera, yo les voy a explicar las opciones más relevantes. Entonces, bueno, les comentaba que fuente es el tipo de letra. En este momento, si gustan, pueden abrir Excel para ir siguiendo lo que voy a hacer, porque esto se va a entregar también como un trabajo en clase. Entonces, pueden hacerlo y si prefieren prestar atención y después lo hacen, pues súper bien. De todas formas, lo de hoy se hace muy rápido. Entonces, bueno, yo me voy a poner en la celda B2 porque como para que esto no quede pegado. Y voy a escribir, no sé, por ejemplo, mi nombre. Ustedes escriban el de ustedes. Em, entonces voy a proceder a cambiar la fuente. Sí les comento que las fuentes como más estándar, más serias, que digamos que normalmente se usan para documentos son, por ejemplo, Arial. Puede ser también la fuente Tahoma. Un momento para admitir personas, listo. Puede ser la fuente Tahoma o puede ser la fuente Verdana también. Otra que se usa muchísimo y que es una de las que más me gusta es Times New Roman. Entonces, cualquiera de estas cuatro que les acabo de mencionar son como las que se usan para documentos serios. Yo voy a poner Verdana porque es una que me gusta bastante. Entonces, le aplico esa fuente. Ustedes aplican alguna de las cuatro que les acabo de mencionar. Arial, Times, Verdana o Tahoma. Cualquiera de esas que les guste más. Eso es lo que sería fuente. Después seguimos con el tamaño de fuente. Por ejemplo, por defecto siempre está en 11, pero yo podría querer que eso esté más grande. Entonces yo, por ejemplo, la puedo poner en 12 o podría ponerla en 48 o podría especificar yo mismo un número cuando escribo aquí el número, por ejemplo, 15. Vean que 15 originalmente no está en la lista, entonces eso es para poner como un tamaño que no esté aquí. También eso se puede hacer con la fuente. Si ustedes se la saben, por ejemplo, podrían empezar a escribir times y vea que él como que les completa. Tocan la flecha derecha y enter.
Y también así se puede aplicar una fuente si ya se saben el nombre. Yo voy a dejar esto en 12, ustedes dejen el tamaño que consideran apropiado. Pero si no, dejen 11, porque la idea es cambiarlo. Después tenemos estos otros dos botones que son aumentar o disminuir el tamaño de fuente. Hacen exactamente lo mismo que este desplegable del tamaño de fuente, pero como de una forma más rápida y como escalonado. Vean que lo que hace es como avanzar en esta lista. Digamos, si estamos en 16, si yo toco aumentar, va a pasar a 18 y después a 20 y así sucesivamente. Entonces, la idea es como que estos botones permiten que uno vaya viendo qué tan grande debería ser o qué tan pequeño. Sumamente útil. Yo lo voy a dejar como estaba en 12. Pero estos accesos se utilizan muchísimo. Después seguimos con negrita. Bueno, específicamente estos tres, negrita, cursiva y subrayado, sirven para destacar, pero significan cosas diferentes. Los que se usan para destacar, verdaderamente lo que se llama destacar, es básicamente negrita, nada más. Subrayado, sí, tal vez me gustaría como que les quede esto que va va poco a poco quedando en desuso. Ahorita está como en tierra de nadie. No mucha gente le gusta o bueno, no es recomendado en realidad utilizar subrayado para destacar. Negrita es lo que se considera, digamos, estándar para lo que son, para destacar palabras. Normalmente se utilizan títulos, pero también podría usarse, por ejemplo, están escribiendo un correo electrónico y quieren destacar la fecha, no sé, en que van a, a ir a una cita. Supongamos que es un correo electrónico de una cita médica, entonces ahí podrían ponerlo en negrita. Eso es lo que significa, no lo utilicen para otra cosa que no sea eso. Ahora, cursiva, no tienen que utilizarlo para destacar. Cursiva es exclusivo para palabras que no se conocen o, por ejemplo, palabras extranjeras o algo que no sea común en el texto. Por ejemplo, bueno, si quieren le aplican negrita a su nombre. Y yo voy a escribir mi primer nombre que no me gusta mucho, pero bueno, ahí está. Entonces, este nombre, digamos que es un nombre extranjero, no es el uso porque, bueno, esto es un nombre propio, pero digamos que por ser un nombre extranjero a mí se me ocurre ponerlo en cursivo. Insisto en que no es el uso porque en realidad eso es para palabras, no para sustantivos propios. Por ejemplo, que yo estoy poniendo la palabra como whisky y esto sí lo pondría en cursiva. Pero bueno, para efectos de esto que yo estoy haciendo, puse mi nombre. Para ejemplificar que tal vez un nombre extranjero es como similar a una palabra extranjera. Ustedes lo que pueden hacer es tal vez después de su segundo apellido pongan alguna palabra en inglés o algo así y lo ponen en cursivo. Si no tienen un nombre así como gringo, digamos, o de otro país. Entonces, que les quede claro eso, cursiva sirve para términos que no se conocen en el contexto. Subrayado, ya les dije, no está como en tierra de nadie ahorita, no es recomendado su uso. Como habíamos visto en la primera clase, si nos vamos a las opciones de fuente, hay unos efectos más, por ejemplo, tachado, que me permite a mí tachar las palabras, o también podría haber otras cosillas como subíndice y superíndice. Yo creo que es importante explicarlos. Por ejemplo, voy a poner, no sé, por ejemplo, un número 1 al final de mi segundo apellido. Si lo marco y aplico superíndice, vamos a ver si me permite, sí. Vean que el texto se mueve hacia arriba como si fuera parte, como por ejemplo cuando uno quiere poner una potencia o una nota al pie, por ejemplo. Puede ser que este 1, yo aquí más abajo, diga que significa nombre del tutor, mejor, así. Entonces, superíndice es para eso, para hacer el texto que vaya hacia arriba. Subíndice tiene el efecto contrario, que es ponerlo pues abajo. Y también podría significar más o menos lo mismo. En Word existen palabras, en Word existe una función que se llama nota al pie, que no sé si la ven en el curso que se está dando de Word, pero el punto es que haría más o menos algo así. En Excel
Profe, se le fue el audio. Listo, disculpen. Deme un momento, de hecho, para arreglar el problema. Listo, ahora sí. Ok, les comentaba entonces que eh, supongo que llegué a lo de cursiva y lo de tachado, eso supongo que se escuchó bien, si no me dicen. Pero les comentaba que yo en la primera clase les había explicado más o menos cómo hacer una tabla y eso era un ejercicio introductorio, no tenían ahí que conocer tablas. Entonces ahorita las vamos a ver, pero em, hoy vamos a ver un poquillo lo que son bordes, que esto simula una tabla, o bien podría utilizarse para hacer una línea divisoria, o simplemente porque ustedes quieren remarcar una celda, hacer un cuadrito, hay algo que necesiten remarcar los bordes de una celda. Entonces, no sé, ustedes aquí voy a hacerlo alrededor de mi nombre, que sería esta celda. Eh, Voy a aplicar, por ejemplo, todos los bordes. Vean que, bueno, esta celda es muy pequeña, vamos a hacerla más grande como vimos en la clase anterior. Vean que lo que sucede con todos los bordes es que literalmente la celda se llena de este borde. Si lo hacemos en un rango y selecciono todos los bordes, vean lo que sucede aquí. Que igual se llenan los bordes de cada celda, pero como estamos en un rango, entonces las tres celdas juntas. ¿Qué pasaría si igual yo selecciono un rango, pero no aplico todos los bordes, sino bordes externos? Vean que lo que sucede es un cuadrado externo y digamos, no se ponen los bordes de adentro. También podría ser otro rango. Espero que estén viendo esto bien porque estos bordes son muy delgaditos y si no se ve bien me dicen. Por ejemplo, si yo aplicara este otro, vamos a ver, ¿dónde están? Aquí. Por ejemplo, si quiero aplicar solamente el borde izquierdo, vean que aquí aparece. Y si quisiera aplicar solamente el borde inferior, también aparece aquí. Entonces vean que ahí ya puedo formar una L. Si quisieran, digamos, toda la caja, pero solamente el borde de arriba no, ya saben que puedan aplicar el borde derecho. Y así sucesivamente, con todas estas opciones de borde, pueden formar las líneas que necesiten. Vean que hay otros, como por ejemplo, el borde exterior grueso, que lo que hace es lo mismo, pero un toquecillo más grueso. Y también se pueden hacer bordes gruesos solamente como abajo, por ejemplo. Después hay otras opciones más versátiles aún. Por ejemplo, yo podría dibujar un borde. Veamos que eso no lo tienen que hacer, nada más les estoy enseñando. Ya casi les digo qué hay que hacer aquí. Por ejemplo, yo podría dibujar un borde. Vamos a ponerme ahí en una celda cualquiera. Y vean que me aparece como un lápiz en el cursor. Entonces digamos que yo digo, bueno, quiero aquí como que este borde sea así. Y que abarque esas celdas, por ejemplo. Podrían borrarlo. Y vean que al borrar se borra solamente como la partícula específica que están tocando de la celda. Entonces vean que aquí me quedó esto y aquí.
Entonces vean todo lo que se puede hacer con esto. También yo podría cambiar el color y digamos que, vean que vuelve a aparecer un lápiz y ahora estoy tiñendo esto como de un rojo. Y también podría cambiar, digamos, el estilo. Podría hacerlo como punteado, entonces vuelve a aparecer el lápiz y empiezo a aplicar el estilo punteado en esta parte. Entonces, vea, podemos aplicarlo, digamos, en estos dos internos. Y vean la cantidad de cosas que se pueden hacer entonces. Con este botón, como les había dicho, se pueden borrar los bordes. Y eso es lo que yo voy a hacer en este momento para no dejar esto aquí. Entonces, lo que van a hacer ustedes es poner un borde alrededor de la celda donde pusieron su nombre. Nada más. Como habíamos hecho al principio. Ok. Ahora vamos a continuar con color de relleno. Esto para lo que sirve es para pintar la celda de algún color. Por ejemplo, yo voy a poner este celeste que me gusta bastante. Ustedes pongan el color que quieran, pero sí pongan un color que no sea el blanco. Vean que si se van a más colores, aquí se puede ver una paleta mucho más grande en la que pueden aplicar el color que quieran, ya sea de esta o uno personalizado en el que pongan valores RGB. Tal vez en alguna página se encontrarán que dice código de color y aparece rojo, verde, azul o aparece un código así hexadecimal. Entonces, si tienen ese código y quieren específicamente ese color, nada más vienen, lo pegan aquí, ya saben cómo pegar y les va a aparecer exactamente el color que encontraron. Entonces es muy útil esa opción en algunas ocasiones. Por último, el color de fuente es para colorear lo que es el texto. Entonces, digamos que aquí la recomendación no es como hacer mucho desorden de colores, tratar siempre de, en realidad el blanco y el negro, que son los predeterminados, están súper bien, pero si quieren aplicar colores, que sean colores como sobrios, por ejemplo, así como está ahorita, celeste sobre negro. Ya esto que yo voy a hacer está un poquillo, eh, perdón, está un poquillo salido del asunto, pero digamos que es para explicar el concepto. Entonces vean que ahí lo puse igual en un azul y se podría hacer exactamente lo mismo de la paleta. Con eso concluimos el grupo de fuentes y podríamos ver más opciones, pero vean que básicamente son las mismas. Aquí aparece una vista previa de cómo se vería la fuente, esa es la diferencia. La fuente está aquí, el estilo, vea que por ejemplo ya viene predeterminado negrita junto con cursiva y vienen esos otros efectos que no aparecían antes. Entonces, no tiene mucho sentido esas opciones del grupo. ¿Alguna consulta con respecto al grupo de fuente? No, todo está bien, profe. Qué excelente, muchas gracias. Profe, Sí. yo tengo una consulta. Vieras que yo le marco, digamos, donde está mi nombre y Ujú. me voy a lo que es el pichelito, ¿verdad? Para, Sí, del color de relleno, ajá. sí, pero vieras que no me aparece, o sea, me aparece como muy leve el pichelito, o sea, como que no está activo. Y yo estoy bien bueno, estoy en inicio, a no ser que sea insertar, pero yo creo que es. No, sí, el APC de inicio, pero sí tiene que estar posicionado sobre una celda para Sí, poder hacer eso. es más, hasta lo marqué todo para ver si era eso y no me sirvió. Ahora estoy ahí y tampoco como que se prende digamos, como más fuerte. Igual me posicioné aquí detrás de la R, digamos, donde está mi nombre y todo y tampoco, pero no sé. Solo esa opción le aparece deshabilitado, también otras, porque también podría ser un problema de la activación de Excel. Otras sí, casi que la mayoría no aparecen con así como activa digamos, la opción, digamos. Ok, Solo, entonces, solo me queda Arial y, y la A de esa, del color, la otra, y nada más, y las otras están como desteñidas, digámoslo así, como que no están activas. sí, me suena que podría ser por eso. Podría, si usted quiere, quedarse al final y lo vemos, pero me Ah, suena bueno, que podría ser por eso, sí. está bien, profe, gracias. Con gusto. Ok, bueno, hasta el momento sí, el grupo de fuentes es muy sencillo. Espero que todos lo hayan entendido súper bien y vamos con el de alineación, que es un poco más interesante. Ok, existen
dos tipos de alineaciones. Estas son las alineaciones verticales y estas son las horizontales. Entonces, para explicar un poquito la diferencia, voy a hacer esta celda más grande y más grande aquí. Bueno, esta celda no, en realidad toda la columna y toda la fila. Ok. Vean que por defecto el texto en una celda, cuando la celda es más grande, se nota cómo está en la esquina, alineado a la esquina inferior izquierda. Entonces, tal vez yo quisiera que esté en el centro o simplemente en la superior izquierda o algo así. Bueno, esto porque es texto. Recordemos que los números sí están alineados siempre a la derecha, pero digamos en la parte horizontal, pero verticalmente siempre igual están abajo. Entonces veamos cómo podemos arreglar esto. Con la ya no dije nada. Con la alineación vertical podemos entonces decidir si lo queremos poner en el centro o arriba de una celda. Yo, por ejemplo, lo voy a poner en el centro. Y con la alineación horizontal se puede decidir si a la izquierda, a la derecha o en el centro también. Por ejemplo, ese sería el centro, tanto vertical como horizontal. Y este es a la derecha. Por ejemplo, yo podría poner los números así. Los números normalmente vienen así como se ve ahorita. Tal vez yo simplemente quisiera que se suban al centro, pero igual dejarlos a la derecha. Entonces vean todas las posibilidades que se puede hacer con esto. De acuerdo, Carol. Súper bien. Súper bien que lo pueda hacer después, ¿verdad? No, qué madre lo de la pantalla azul. Ok, esas cosillas pasan. Bueno, después tenemos el sentido del texto. Vean que, por ejemplo, yo podría ponerlo en un ángulo ascendente. Ah, bueno, perdón. Con respecto a la alineación, déjenlo en el centro para efectos de la práctica esta que vamos a entregar. Centro tanto vertical como horizontal. Entonces veamos que lo que es la dirección del texto, vean que podría ser diagonal. Esto podría llegar a ser útil, pero yo pienso que lo más útil aquí es el texto vertical. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay momentos en los que voy a hacerlo aquí súper rápido. Perdón. Es que como tengo esto con zoom, me cuesta un poco. Vean, por ejemplo, cuando uno tiene una hoja de cálculo en la que tiene muy poco espacio, entonces uno tiene que tratar de ahorrar y aquí viene mucho más texto. Entonces vean que uno podría valerse de algo así para poder poner el texto en vertical y acomodando obviamente el tamaño de la celda para que no ocupe mucho espacio. Vean cómo se comprimió espacio de la celda B, vean lo delgada que es. Y entonces esta opción es muy útil en esos casos. También para no leerlo así, podría simplemente hacer que se gire y vean que el texto es el mismo, pero pues girado, y lo mismo si lo quiero hacer hacia el otro lado. Aquí yo no, lo que voy a hacer es empezar a deshacer porque no quiero que hagamos esto. Nada más es para que conozcan la opción, pero si gustan la pueden dejar así como está. Ok, después tenemos lo que es la sangría. Esto funciona muy similar a Word. Lo que hace es insertar espacios, digamos, de tabulación a la izquierda del texto. Lo que pasa es que esto se ve más cuando, por ejemplo, está alineado a la izquierda. Entonces vean que yo puedo ahí empezar a moverme y vean que con esto yo podría simular que está centrado, pero no lo está. Entonces, para eso hay una mejor opción. Yo lo voy a dejar centrado como estaba. Disminuir sangría, digamos, cuando ustedes tienen una sangría así, simplemente se sirve para eliminarla. Ahora vamos con, bueno, ajustar texto. Tal vez Ignacio la mencionó, no recuerdo bien, pero la vamos a ver mejor aquí. Cuando tenemos muchísimo texto, yo por ejemplo voy a poner más texto aquí. Bueno, voy a hacer en otra celda aparte para no arruinar lo que ya hemos hecho. Por ejemplo aquí yo podría tener mucho texto. Y sabemos que las celdas son pequeñas. Entonces vean que en estos casos el texto se empieza como a correr hacia la derecha. Pero eso no significa que eso están varias celdas. Esto sigue estando en C5.
Lo que pasa es que como en D5 y en E5 no hay nada, entonces Excel se aprovecha de eso como para tratar de mostrar todo el texto. Pero en el momento en el que yo en D5 ponga algo, digamos, adiós, entonces vean que ya C5 no se puede aprovechar de eso y tiene que parar aquí. Entonces esta opción de ajustar texto, vean lo que hizo. Hace que la celda tome el tamaño de lo que tiene, digamos, por dentro. Ya con eso y se le podría aplicar un centrado y una cosa así de los que ya vimos. Lo importante de aquí es que sepan que ajustar textos para eso, para que en la celda quepa todo el contenido que, digamos, quedó cortado por su tamaño. Y para terminar con el grupo de alineación, esta es mi opción favorita, es la que más uso, que es combinar y centrar, o simplemente combinar. ¿Cómo funciona? Bueno, digamos que queremos que varias celdas se convierta en una sola, para algunos casos en los que yo necesito, no sé, por ejemplo, cuando viene aquí como profesor, viene aquí, digamos, el nombre del profe, y ese profe tiene dos grupos a su cargo, grupo 1 y grupo 2. Estoy solo poniendo un ejemplo. De hecho, lo voy a correr para acá para que tenga más sentido. Entonces vean que la idea es que esta celda y esta abarquen estas dos, porque estos dos grupos son de un mismo profe. Entonces yo podría tomar estas dos y aplicar combinar y centrar, y lo mismo hacer con esto. Vea que se me convierte a mí en una sola celda, que si ven aquí, en realidad es como un rango. Eso sería, digamos, el rango 6, C6, C7, pero se toma como una sola celda para efectos de formato y cosillas así. Entonces vean que esto es bastante útil. Por defecto combinar y centrar lo que hace es ponerla en el centro, pero podría simplemente seleccionar combinar, que combina las celdas, pero no hace el centrado. O también podrían seleccionar las opciones de combinar horizontalmente. Digamos, yo puedo seleccionar un rango. Vamos a ver. Es que ya aquí hice muchas cosas. Vamos a verlo aquí abajo. Yo puedo seleccionar un rango, pero digamos no quiero que sea con una sola celda, sino nada más como celdas horizontales. Entonces para eso me sirve a mí combinar horizontalmente. Vean que me hace celdas, pero horizontales. No me hizo una sola celda con todo el rango. Y la opción para evitar todas estas cosillas que hicimos es separar celdas. Vean que cuando yo toco una celda que está combinada y aplico separar celdas, me devuelve al estado anterior. Para efectos de la práctica, simplemente me gustaría como que tomen varias celdas de aquí y apliquen algún tipo de combinación, la que quieran. Por ejemplo, combinar y centrar, que es la más clásica. Y lo ponen debajo del nombre de ustedes. Las opciones del grupo, pues no tiene mucho. Igual las alineaciones verticales y horizontales, las sangrías que ya vimos, pero con números. Unas opciones que no son tan relevantes para este curso. Y lo mismo lo de la dirección del texto. Entonces, igual, la mayoría de opciones están aquí afuera. ¿Alguna consulta con respecto al grupo de alineación? Ok, súper bien. Vamos a seguir entonces. El grupo de números ya lo habíamos visto con Ignacio. Incluso yo mencioné algunas de las opciones como aumentar o disminuir decimales en la primera clase, entonces voy a asumir eso. Y continuamos con el grupo de estilos, perdón. Formato condicional es la opción más complicada aquí, entonces vamos a dejarla de último. Voy a empezar con formato como tabla. Esta también la habíamos visto un poco en esa primera clase introductoria, pero ya para verla bien, simplemente ustedes seleccionan un rango que podría tener encabezados. Yo, por ejemplo, voy a hacer una hoja nueva
Esto no lo tienen que hacer, nada más es para enseñarles cómo funcionaría. Podríamos hacer una hoja nueva y no sé, hacer por ejemplo un stop. Algo así. Entonces, tomamos el rango y aplicamos algún formato como tabla. Yo, por ejemplo, podría aplicar este. Lo que aparece aquí es el rango donde están los datos de la tabla. Este dólar que aparece aquí, porque vean que eso es un rango, pero con dólares, ese dólar se va a explicar un poco después. Entonces, para que por el momento ignoren y simplemente tomen esto como B3, E9. Si seleccionan que la tabla tiene encabezados, entonces estas celdas de nombre, apellido, país y color se van a convertir en el encabezado de la tabla, o sea, lo que viene como con otro color. Si ustedes no seleccionan esta opción, entonces van a aparecer arriba de esto algo que se llama columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces eso depende de si la tabla tiene encabezados o no. En este caso sí. Y selecciono. Esa es la diferencia. Porque, ¿qué es la diferencia de formato como tabla o simplemente yo venir aquí a aplicar, no sé, digamos, colorear las celdas con verde? Eso sería el encabezado y poner bordes. Yo puedo simular una tabla con formato, pero no es una tabla en sí como estas. Vean que la diferencia son estos, ¿cómo se llaman? Estos desplegables que me permiten, por ejemplo, ordenar. Yo, por ejemplo, ¿qué podría poner? Estos nombres de algunos de los profes de estos cursos. Sí, en el orden que se me ocurrieron. Y yo podría, con esta opción, que se ordenen de A a Z. Entonces vean que empieza con Gustavo y termina con Steven. Entonces vean que las tablas me permiten hacer esto sumamente rápido. También podría ordenar desde Z a A. Podría, por ejemplo, seleccionar estos checks que vean que me permiten ocultar parte de esa tabla y después mostrarla cuando yo la necesite. Entonces eso es como la diferencia, que las tablas como que permiten más versatilidad, pero siendo muy sincero yo no las uso mucho. A veces tienen problemas de columna. De hecho, el primer día, no sé si fue en este grupo o en el otro, les pusieron un problema como que igual que decía columna 1 y no sé qué. Entonces, yo en lo personal me gusta más simplemente venir, hacer aquí nombre, apellido, país, color, aplicar aquí el tono que más me guste y tomar esto y aplicar la opción todos los bordes que ya vimos. Bueno, con el formato de borde anterior. Vamos a ver si lo devuelvo. Vamos a ver si lo puedo. Sí, es que hay que, vean que si ustedes, que dicha que eso surgió para que tal vez eso les quede claro. Vean que el formato que anteriormente habían aplicado aquí se mantiene. Entonces ustedes simplemente pueden venir a restablecer el color de línea y el estilo de línea antes de volver a aplicar, perdón, antes de volver a aplicar un formato de bordes. Era todos los bordes, ajá. Entonces vean que esto no es una tabla, no tiene la versatilidad de esta, pero me evita problemas. Yo sé que si aquí me empiezan a surgir problemas con referencias, esto ahorita no lo van a ver, no, tal vez no van a ver cuál es el problema, pero cuando veamos fórmulas que son 4 clases o cuando veamos datos que, no, perdón, datos no, ¿cuál era? Vamos a ver cuál era la fórmula, era también. Sí, sí, aquí el grupo de nombres definidos. Eso básicamente es cuando una celda tiene un nombre, pero si estamos hablando de una tabla, tienen otro nombre. Entonces suele ser confuso. Ahorita no lo van a ver, pero más adelante se complica el asunto. Mi recomendación, como les digo, si quieren usar las tablas, súper bien, pero si empiezan a tener problemas, pueden pasarse simplemente a una tabla simulada, que igual Excel es súper versátil y no es como que van a tener ningún problema. Ok.
Entonces eso es formato como tabla. Después tenemos los estilos. Los estilos es como algo predeterminado que ustedes pueden usar súper rápido para aplicarle. Digamos, es como todo esto que acabamos de hacer, digamos, ya guardado previamente. Por ejemplo, yo podría poner aquí la palabra excelente y decidir que esto tiene ese estilo de bueno. Y vean que ahí me lo pone como con verde, no sé qué. Y aquí la palabra malo, yo podría ponerle el estilo incorrecto. Y vean que aquí hay otros que en realidad la mayoría son bastante no bonitos. Pero pues ahí están, digamos, un título yo podría poner, perdón, yo podría poner siempre el encabezado, que se llama encabezado. Eso es como el título principal. Una ventaja que tienen estos encabezados, digamos, predeterminados, que es parecida a la de Word, es que cuando cambiemos el tema, que ahorita vemos el asunto de los temas, estos títulos van a cambiar de formato automáticamente y ustedes ya no tienen que hacer nada. Entonces, es como la parte buena de esto. Pero, como les comentaba, estos estilos por lo general son bastante feos. Entonces, vean que, bueno, en mi opinión no son muy bonitos. Vean que si yo toco nuevo estilo de celda, mientras estoy en una celda que ya tiene un estilo que yo quiero, aquí yo le puedo poner un nombre y digamos yo le voy a poner azul mar, no sé, inventando. Y acepto, vean que me genera ahora un nuevo estilo personalizado, que eso yo lo puedo usar siempre. Entonces, digamos que yo aquí escribo Josué sin formato, entonces yo vengo aquí, le aplico el estilo azul mar y vean que me hizo lo que ya estaba antes. Obviamente esta fila y bueno, la columna sí, pero esta fila no tenía el mismo ancho, por eso el ancho no se aplica, pero lo demás, lo del borde, lo del color, lo del tipo, lo de la fuente, lo del tamaño, todo se aplicó. Entonces, si tienen un estilo que les gusta mucho, les recomiendo venir a esta opción nuevo estilo de celda, sobre una celda y guardarla aquí. Eso no tienen que hacerlo, nada más es para que lo conozcan. Y ya para terminar con el grupo de estilos, vamos con formato condicional. Este es el más complicado de esto, entonces sí me gustaría tal vez que me preste un poco más de atención. Vamos a pasarnos a estas celdas, digamos a partir de 8 en mi caso, que son como más pequeñas. Ustedes pásense a las que no tengan estos asuntos de tamaño. Y vamos a escribir aquí unos valores. Esto sí, si gustan me van siguiendo. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, 40, 80, 150 y 180. Si yo lo selecciono y me voy a formato condicional, vean que aquí hay varias opciones. Por ejemplo, si vamos a reglas para resaltar celdas y seleccionamos es mayor que, y ponemos aquí un valor, digamos yo voy a poner 170. Y selecciono un formato, digamos que verde. Y acepto. Vean que, aunque yo seleccioné todas, solamente se le aplicó el formato de ese verde que yo elegí a las que tienen números mayores que 170. Cambiamos, por ejemplo, el 80 a 175. Vean cómo automáticamente toma el formato. Esto entonces, ¿para qué me es útil? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una hoja de notas o una hoja de algún presupuesto en el que a partir de cierto número yo quiero que se destaque que, no sé, que se logró la meta, una cosa así. Entonces, vean qué interesante. También podrían aplicar es menor que, en el cual, por ejemplo, los números inferiores vamos a ver, en este caso, 151, se les aplique, si este rojo. Entonces vean que aquí pueden convivir dos formatos condicionales. No es como que se quitó el verde que yo había puesto anteriormente y sigue estando ahí y se aplica uno nuevo. También podría utilizarse una opción, no lo voy a hacer, estos después pueden travesearlo más, digamos, con entre, que me permita, digamos, que entre valores entre 100 y 110 sean amarillos o una cosa así.
La opción es igual me permite entonces hacer que si es exactamente igual que 50, por ejemplo, tenga cierto formato. Por ejemplo, si estamos trabajando con fechas, las fechas que ya vieron en la clase pasada, también podría ser que a partir de cierta fecha sea rojo, sea negro, sea morado. Si hay valores duplicados, esto tal vez sí podríamos verla. Por ejemplo, voy a hacerlo aquí a la par. Digamos algo así. Si yo aplico formato condicional para valores duplicados vean que aquí están estos por defecto, pero yo podría aplicar un formato personalizado y aquí más o menos les va a salir este cuadrado que habíamos visto antes. Estas opciones del grupo. Digamos, yo voy a poner que tenga borde rojo, digamos. Entonces vean que los valores que en el rango que yo seleccioné se repitan, se les va a aplicar borde rojo. Si vuelvo a repetir el 30, debería aplicarse borde rojo. Entonces esto es sumamente versátil. Yo voy a borrar, bueno, ahorita vemos esta opción de borrar, pero de momento simplemente voy a borrar el formato. Y vamos a hacer otra cosa aquí. Voy a volverme 80. Entonces el formato de reglas es para eso. Simplemente yo doy una regla y a partir de esa regla se sucede algo. Tenemos también para valores superiores e inferiores. Por ejemplo, 10 superiores. Es que esos no son 10 valores. Vamos a poner menos. Igual seleccionan 10 superiores y aquí pone un número. Por ejemplo, márqueme los 2 superiores con verde. Entonces vean que si tenemos una lista más larga, aquí no tiene mucho sentido, pero digamos, si tenemos una lista más larga, yo podría poner que de 100 números, el top 10, digamos, el top 10 de valores más altos se me marque con verde, una cosa así. Vamos con barras de datos. Voy a nuevamente borrar esto. No eso, esto. Barras de datos, entonces vamos a aplicarlo. Por ejemplo, este celeste. Vean que esto lo que hace es entonces, bueno, se me olvida decir que depende de la versión de Excel que tengan, algunas de esas opciones podrían no aparecerle por aquello. No se estresen si eso sucede. Pero bueno, el asunto es que vean que esto me permite, relativo en el rango que seleccioné, el mayor, digamos que se pone con una barra completa y así sucesivamente va bajando. Pongamos 190, por ejemplo. Vean que automáticamente este ahora es el mayor, tiene barra completa y ya 180 bajó un poquillo. Entonces igual, esto me sirve para hacer estadísticas, destacar valores. Esto es muy similar a cuando vemos el tema de gráficos, pero bueno, eso es más adelante. Pero parece un gráfico. Y vean que hay otros colores y así. Después está escala de color, que por ejemplo, bueno, vamos a borrar el formato porque ya saben que no pueden convivir varias reglas al mismo tiempo. Pero vamos a aplicar escalas de color. Por ejemplo, la primera. Vean que los valores más bajos, en este caso, van a aparecer como con rojo, los valores más altos con un verde más fuerte y así sucesivamente. Pongamos aquí un 0 a ver qué pasa. Vean que este se hizo como súper rojo y el 40 ya no es tan rojo. Digamos aquí 100. Vean que es como entre amarillo y verde ahí. Entonces esto permite igual ver cómo van creciendo sus valores. Si lo quiero de una forma aún más, bueno, voy a volver a borrar el formato, si lo quiero de una forma aún más gráfica, pues le podría poner iconos, por ejemplo. Vean que las flechas hacia abajo son los valores menores, las amarillas serían como los que se mantienen, o sea, los no tan grandes, no tan pequeños, y los verdes igual, los valores más grandes. Y hay otros iconos, por ejemplo, esos puntitos, y no sé, hay varias cosas, banderas. Está vacilón, está vacilón. De hecho, estos de las estrellas también podrían utilizarse, por ejemplo, cuando estamos hablando de calificaciones. Una estrella completa podría ser como una calificación alta. Y así sucesivamente. Entonces, después de que hemos aplicado las reglas que queremos, podemos ir a administrar reglas. En esta sección van a aparecer todas las reglas que les dije que podían
coexistir. Por ejemplo, voy a aplicar es mayor que, no sé, y lo primero que salga y voy a aplicar barras de datos verde. Entonces, si me vengo a administrar reglas, efectivamente aparecen ambas reglas, digamos, tanto la de barras de datos como la de mayor que. Entonces, yo aquí podría simplemente cambiar la regla. Digamos que ya no quiero que sea a partir del valor 90, sino uno más grande. Entonces, yo con editar regla puedo hacer eso. Podría simplemente quitarlo de barras de datos porque se me complicó mucho. Y acepto los cambios y ahora solamente tengo una regla. Entonces vean que con administrar reglas pueden quitar o poner todas las reglas que quisieran. Para efectos de este ejercicio, van a aplicar algún formato que quieran. Yo, por ejemplo, voy a aplicar iconos con estos puntos. Apliquen el que ustedes quieran, pero sí apliquen uno. Con 4 valores o con los que quieran. Con esto entonces terminamos lo que es el grupo de estilos. ¿Alguna consulta con este grupo? De momento no. Ok, súper bien. Esta clase es más cortita. Bueno, el grupo de celdas ya lo vieron con Ignacio. Vamos a ver un poquito del de edición, de un tema que no se pudo ver en trabajando con celdas porque esta clase estuvo bastante cargada, entonces yo lo voy a ver y por último el grupo que les había comentado de temas. Pero eso lo vamos a hacer después del receso, entonces si quieren a las 10:01, regresamos, 10:02, para que vayan a descansar un poco y no se haga tan tedioso. Entonces ya volvemos. Volvemos. ¿Están por ahí? Ok, listo, Carol. Con respecto a su pregunta, en la plataforma están las fechas de cada una, porque no todo se entrega al mismo tiempo ni se entrega hoy. Eh, por ejemplo, la tarea que yo subí, la primera, la de el trabajo en clase de conceptos generales, tiene una semana para hacerlo y yo lo subí más o menos como jueves, una cosa así. Entonces, más o menos sería como ese jueves, pero para ser exactos, entonces podría verlo ahí en Classroom, pero sí son fechas diferentes. Ok, vamos entonces a terminar con esto. El grupo de celdas ya lo vieron con Ignacio, entonces vamos a continuar con unas cosillas que no se pudieron ver ese día. Empezando por borrar. Ya vieron que yo seleccionaba una opción aquí para borrar ciertas cosas y a veces se borraba lo que yo no quería. Entonces vamos a ver para qué sirve borrar. Bueno, básicamente es para quitar algo que yo... ¿Aló? Ahora sí. ¿Me escuchan? Ok. Gracias, Margaret. Les decía entonces que yo podría borrar distintas cosas, pero borrar todo entonces absolutamente me limpia la celda y digamos que la deja como estaba al principio. Lo único que no borraría, borrar todo, digamos, es el tamaño de la celda. Vean que se mantiene. Profe, disculpe, mira que no se ve Sí, la pantalla. Yo no veo nada. un momento entonces. Creo que se dejó de compartir en el momento que fui al receso. Ahora sí pueden ver. Ya, ahora sí, gracias. Ok. Bueno, entonces les comentaba que la opción de borrar, básicamente me permite hacer distintos tipos de borrado. Si yo selecciono borrar formato,
voy a deshacer los cambios. Por ejemplo, en el condicional, yo podría borrar específicamente ese formato. O podría optar por borrar todo. Borrar todo, entonces a mí me deja limpia la celda, pero lo que pasa es que no me cambia, digamos, el tamaño. Eso sí se mantiene a como estaba. Entonces ya para cambiar el tamaño tendrían que optar por las opciones que vieron con Ignacio, que son aquí en la parte de celdas. Porque borrar se relaciona con el contenido de la celda, no con la celda. Entonces para cambiar el tamaño de las celdas ya es con esta parte de formato. Pero, entonces hay cosas que pueden borrar. Por ejemplo, yo podría borrar el contenido, pero no el formato. Entonces vean, desapareció mi nombre y eso, pero se mantuvo el formato del, digamos, del fondo y del borde. También yo podría borrar comentarios y notas. Esto se ve después, si no me equivoco. Pero, básicamente un comentario es como una anotación que yo le hago a una celda. Entonces yo podría elegir borrar ese comentario. Y finalmente un hipervínculo. También yo podría borrarlo, que un hipervínculo no es más que un acceso a una dirección web. Por ejemplo, cuando ustedes ponen un texto con este formato, automáticamente Excel les detecta que esto es una página, que si ustedes hacen control clic o clic en este caso, como dice aquí, va a ir a esa página en un navegador. Pero yo en realidad podría haber querido nada más el texto, tal vez yo no quería ese hipervínculo, entonces yo podría ir a borrar el hipervínculo y vean que ya esto no es un link. El formato se mantiene, sí, se mantiene qué cosa, subrayado, se mantiene el color de texto que es como celeste, pero esto ya no es un hipervínculo, esto a mí ya no me lleva, digamos, a la página. Entonces vean que ahí se volvió a hacer. Vamos a borrarlo, ¿dónde estaba aquí? Entonces vean que también yo podría intentar borrar el formato y ahí sí, ya me va a tener el texto normal. Entonces, ¿qué podría yo hacer cuando inserto un link que no quiero que sea link? Digamos, lo escribo, voy a ponerlo con rehacer y que no me lo detectó. Vamos a ver, digamos www. No sé, zoom.com, una cosa así. Entonces, lo que tengo que hacer con esta celda es primero ir a borrar el hipervínculo y después puedo borrar el formato. Entonces ya ahí tendría el texto normal. Y básicamente eso son los borrados. Borrar todo, entonces, ¿qué borra? Formatos, contenido, comentarios e hipervínculos al mismo tiempo. Entonces, esa es la opción de borrar, es bastante sencilla. Y ordenar y filtrar, ¿se acuerdan que les había dicho, por ejemplo, que aquí las tablas tenían esas opciones para ordenar? Y yo les había dicho que si querían, podían trabajar con algo que fuera una tabla simulada. Digamos algo así. Entonces, eso no tendría, digamos, la ventaja de poder ordenar, que eso es algo que tienen incluidas las tablas. Pero vean que si vuelvo a hacer lo mismo, y selecciono esta opción de ordenar y filtrar, igual ordenar de A a Z, vean que acepto este recuadro que me aparece, perdón, cuando selecciono un rango, que sería ampliar la selección, y vean que automáticamente igual se hace el ordenamiento. Entonces tampoco es como que las tablas tienen demasiada ventaja sobre una tabla simulada. Lo único es que vean que para yo hacer esto sí tuve como que ir a seleccionar el color y después los bordes, y si les da como pereza o quieren simplemente utilizar ya algo automatizado, está bien. O sea, tampoco es como que las tablas son malas. Nada más ya saben, si les empiezan a dar problemas, pueden recurrir a esto. Para ordenar y filtrar no vamos a hacer nada aquí. Entonces, lo que hemos hecho de trabajo en clase hasta el momento sería la celda con su nombre, con el formato que que ya vimos que había que aplicarle, una celda combinada, la que quieran, y un formato condicional en algunos valores. Eso es lo que tienen que hacer por esta celda. Yo voy a guardar el libro, que es la buena práctica. Digamos, le voy a poner trabajo en clase formato. Recuerden siempre guardar para no perder lo que hicieron. Ya estamos con este grupo. Autosuma es
algo que se ve en fórmulas y funciones, entonces no lo vamos a ver, y rellenar no es una opción de este curso. Buscar me parece que ya la vieron con Ignacio. Entonces, ahora sí vamos a pasar por último al grupo de temas, ya para terminar con la clase de hoy. Bueno, ¿qué son los temas? Básicamente son estilos predeterminados que me ofrece a mí Excel. Estilos que se supone que hizo alguien, un diseñador, y que son bonitos juntos, digamos. No sé qué. Times, por ejemplo, em, se ve muy bien con color negro, pero con fondo amarillo. Una cosa así que se ve muy elegante. Entonces, esos son los temas en resumen. Digamos, yo por ejemplo podría aplicar aquí, vamos a ver si hay alguno que... De hecho, vamos a verlo con los estilos que les había comentado de título, que yo les dije que eso se relacionaba con temas. Por ejemplo, vamos a poner aquí, este es mi título, mi subtítulo, mi texto. Entonces, digamos, al título le vamos a aplicar este formato que se conocía como encabezado, o podría ser título también. Al subtítulo yo le voy a aplicar título 2, al texto, eh, no sé, digamos que título 3, o podría simplemente dejarlo así. Le voy a aplicar eso. Entonces vean que esos estilos ya están ahí, pero vean que la fuente es Calibri, que no me gusta mucho, y bueno, yo simplemente tal vez no quiero estos colores. Entonces vean que si yo me voy al tema del libro, no, vean que no estoy seleccionando nada. Aquí este tema se aplica a todo el libro completo, entonces yo no tengo que seleccionar nada como habíamos hecho antes. Si yo me voy al tema y selecciono ion, por ejemplo, vean cómo cambiaron ya estos, cambió el tipo de letra, ahora es Century Gothic y ahora tiene esos otros bordes, como subrayando la celda. Vean que eso no es un subrayado del texto, eso está pegado a la celda. Entonces, igual sin seleccionar, yo podría ir a cambiar a un tema que me guste más. No sé, en realidad, si hay unos bonitos. Por ejemplo, este distintivo. Entonces, vean que ese se ve bastante elegante. Pero yo podría tal vez, igual si querer como este tema, pero cambiar algo del tema. No sé, tal vez sí me gustó la elección de las fuentes, pero lo que no me gustó mucho fueron como los colores. Entonces yo puedo irme aquí a colores y seleccionar uno que me guste más. No sé, digamos, en realidad yo soy muy indeciso, así que voy a poner este. Entonces vean que el tema se mantuvo, pero cambió todos los colores del tema. Y esto se va a aplicar, digamos, ustedes tenían otras hojas con título. Vean, por ejemplo, aquí cómo me cambió esta tabla. Ya las tablas no son las mismas. Si yo me voy a dar formato como tabla, vean las nuevas tablas que me aparecen. Ya no son las mismas que habían antes. Y esto es porque el tema afecta toda esa, eh, digamos, visualización previa. Tal vez a mí sí me gustó, voy a volver a poner el tema aquí. Bueno, voy a poner este otro citable. Tal vez a mí sí me gustó el color, pero lo que no me gustó fueron las fuentes elegidas. Entonces podría también específicamente cambiar esas por Century Schoolbook, por ejemplo. Y vean cómo cambió eso. Si nos vamos aquí, vean que la tabla también, aquí cambiaron las fuentes y cosillas así. Y no tengo que ir como cosa por cosa seleccionando, sino que el tema se encarga de todo. Si un día simplemente quieren tener un libro presentable y no preocuparse por el formato, entonces con temas les va a ir bastante bien. Esto de efectos también se aplica al tema. Lo que pasa es que es cuando veamos como imágenes o gráficos que eran otros tipos de datos que podían haber en las celdas. Digamos, una imagen podría ser que en este tema por defecto se vea como con relieve y yo no quiero eso, entonces podría quitarlo. Pero los efectos igual son cosillas que se van a ver más adelante con las imágenes. Entonces, en general, ese es el grupo de temas. Me gustaría que, no tienen que cambiarle colores ni fuentes, pero me gustaría que apliquen un tema, el que quieran. Yo voy a dejar ese, el, el citable, que me gustó. Y se lo aplican, bueno, no tienen que aplicárselo a nada en general, a una celda, sino que es general. Esta segunda hoja con una tabla era como para enseñarles, esto no lo tienen que hacer. Lo que tendrían que entregar entonces es el nombre que con ustedes, el nombre de ustedes, perdón, la celda combinada, un rango de formato condicional y finalmente algunos títulos
de estos estilos en los que se vea que se aplicó el tema. Ojo que a la hora de aplicar un tema, yo podría igual, digamos que mi texto yo quería que no fuera así, sino pasarlo a la que yo había recomendado, digamos, Arial. Entonces vean que puedo hacerlo y eso no me altera, digamos, mi tema. Y bueno, con respecto a eso ya sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta sobre el grupo de temas o en general. Si no, para concluir la clase aquí. Josué, igual va a quedar grabada. Sube el video como la vez pasada. Sí, claro, yo les aviso cuando lo subo, sí, Gracias. con gusto. Si no tienen más preguntas y si Reina quiere quedarse para ver el problema, entonces ya podrían retirarse. Muchas gracias por venir. Una consultilla. Sí. Cuando yo aplico el tema, a Ujú. mí no se me subrayan las celdas. O eso es con los bordes, ese color que le puso. Aquí abajo, digamos, dice usted. Sí, sí. Eso es porque yo seleccioné estos estilos de aquí. Y esto cambia, depende de la versión de Excel. Ah, ya. Eso no está en temas, eso están en Ajá, encabezado. exacto, sí. Selecciona, Ah, digamos, ok. título y él se va a cambiar cuando usted cambie el tema, y sí, Ah, ok. Sí, eso es lo que me faltaba. Entonces, gracias. con gusto. Profe, ya yo pude solucionar. Ah, ya Ya lo pudo. encontré. Sí, ya pude. Me puse ahí a travesear y ya lo encontré. Ah, qué dicha. Muchas Entonces, gracias. Bien. con mucho gusto y quedamos hasta aquí, chicos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, profesor, buenas tardes. Hasta luego.